Hola amigos, en el capítulo de hoy veremos algunas de las técnicas que utilizo para hacer mis filtros. ¡Adelante vídeo! En cualquier vehículo o máquina expuesto a la intemperie se suelen producir unos efectos de variaciones de color, a causa del sol, el agua, el polvo o el óxido. La técnica de los filtros se utiliza para imitar estos efectos. En este caso, yo voy a aplicar filtros a dos vehículos de colores muy distintos. Los lápices acuarelables son uno de mis métodos favoritos para hacer filtros. Es sencillo, limpio y muy resultón. Empiezo mojando la punta del lápiz en agua y dibujo líneas o puntos sobre la superficie del vehículo. La gama de colores depende del color base que tengamos y de otros factores ambientales. Yo he utilizado verdes, ocres, blancos, sienas y sombras para este look. Una vez aplicados los trazos, uso un pincel ligeramente humedecido para mezclar los colores entre sí y eliminar el exceso. Suelo aplicar el blanco al final, para que no apague demasiado el resto de colores y tener un contraste más armonioso. Aquí puedes ver la diferencia de la parte sin filtros y con filtros. Realizo la misma operación en el glacis del carro y el resto de zonas. En las partes planas, en vez de arrastrar, punteo con el pincel. Una vez todo está seco, lo protejo con barniz Future. En el Matilda realizo la misma operación variando un poco los tonos. Tiro más hacia los ocres y menos a los verdes. También lo protejo todo con barniz Future. Tras 8 horas de secado aprovecho para aplicar las calcas, que podéis ver cómo lo hago en otro vídeo, y vuelvo a barnizar. Espero 8 horas más para los siguientes filtros. Estos los realizo con óleos. La idea es crear una paleta de colores muy variada: azules, verdes, rojos, ocres y por supuesto blanco. Lleno un bote con White Spirit. Recordad, no uséis trementina o aguarrás natural, que puede quedar pegajoso. Utilizo palillos para depositar pequeñas cantidades de color sobre la superficie. Lo puedo hacer sobre toda la superficie del carro a la vez, ya que el óleo tarda días en secar. Luego humedezco el pincel con White Spirit y arrastro, dejando que los colores se fundan entre sí. Los bastoncillos de algodón son ideales para eliminar el exceso de pintura. En el Matilda el proceso es el mismo, adaptado a los tonos de su color base, más ocre, amarillo y azul.
Con los óleos también acostumbro a aplicar el blanco al final, para que no me agrise demasiado los otros tonos, y así aumentar el contraste. El Matilda lo haré mucho más maltratado, ya que estuvo mucho más tiempo en combate, y este lo quiero hacer capturado. Como veis, con estas técnicas aumentan mucho la riqueza tonal y los matices. Os ayudarán a que vuestros vehículos tengan un aspecto desgastado por el uso y el tiempo. Espero que el vídeo haya sido de vuestro interés. Cualquier duda, sugerencia o aportación será bienvenida en los comentarios. Un abrazo y hasta pronto.